Pues ya estamos aquí en el foro, como siempre, para nuestro análisis en perspectiva. Vamos a hablar, ya lo sabe usted, de justicia cotidiana, y para ello primero vamos a ver unos datos con Paulina. La justicia cotidiana es aquella, distinta a la penal, que vivimos en nuestra convivencia diaria, como los conflictos entre vecinos, en la escuela, trabajo o accidentes automovilísticos. Los diálogos por la justicia fueron convocados por el Gobierno de la República, el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En estos diálogos participaron más de 200 expertos de 26 instituciones, incluyendo a representantes de la sociedad civil, investigadores, académicos y abogados, así como integrantes de organismos autónomos y de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El ejercicio se centró en identificar los principales problemas y retos de la justicia en el país, pero sobre todo se enfocó en definir soluciones. El pasado 28 de abril, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, firmó y envió al Congreso de la Unión un primer paquete con 8 iniciativas de reforma constitucional, 3 iniciativas de reforma legal, la propuesta de una nueva ley general y un decreto administrativo que forman parte de las reformas en materia de justicia cotidiana. Vamos contigo, Pedro. Gracias, Paulina. Pues unos datos, la verdad es que muy útiles para entender de qué vamos a hablar el día de hoy. Hugo, Gaby, ¿por qué no nos cuentan un poco cómo fue este ejercicio de los diálogos para la justicia cotidiana? ¿En qué consistieron? ¿Cómo se llevaron a cabo? ¿Cuáles fueron las mecánicas y dinámicas de trabajo? En fin, para que podamos entender qué hay detrás del paquete de iniciativas que finalmente presentó bajo su responsabilidad, como debe ser, el titular del Ejecutivo Federal. Hugo, si nos quieres contar. Claro, gracias. Hola, Gaby. Gracias por la invitación, Pedro. Yo creo que lo más importante, lo que yo destacaría es que me parece que fue un ejercicio muy sano, perdón, auténticamente de diálogo. Okay. Es decir, creo que de los pocos ejercicios, más allá de estas consultas públicas a las que luego se convoca, pero que la verdad de las cosas que normalmente ya los acuerdos y decisiones están tomadas, en esta ocasión fueron auténticas mesas de trabajo. Mesas con representantes, como muy bien lo decía ahorita Paulina, de múltiples sectores, en donde se discutían temas específicos, hubo 9 mesas, se discutían temas específicos para llegar a descubrir, primero se hicieron diagnósticos muy generales de la situación que imperaba en los distintos temas de las mesas, para después llegar a las posibles soluciones o rutas de solución, porque en ocasiones no es que sea una cosa la que hay que hacer, sino son muchos pequeños componentes de un gran crucigrama, la verdad, llamado justicia en este país. Yo resaltaría también otra cosa. El tema justicia, yo creo que hay que explicarlo muy bien. Hay justicia prácticamente, o falta de justicia, en todo contacto que el gobierno tiene con la ciudadanía. No se trata nada más de donde los tribunales y los jueces se encuentran o donde interviene un ministerio público, no. La justicia en realidad, o la falta de esta, se da cada vez que el gobierno entra en contacto con la ciudadanía. Por eso lo decía muy bien Paulina, puede ser desde un tema vecinal, puede ser un tema con la policía de tránsito, puede ser un tema de impuestos, puede ser un tema de ventanilla en múltiples servicios que uno necesita que nos hagan y que no nos los hacen bien, etcétera, etcétera. Entonces, la perspectiva que se tomó en estas mesas fue de qué manera esa convivencia cotidiana se mejora en los aspectos en que el gobierno puede mejorarlos y puede acabar dándonos una mejor atención como ciudadanos. Y con esto ya dejo a Gaby. La metodología, te digo, me pareció muy importante porque verdaderamente fue escuchar a otros, propuestas distintas. No en todo se llegó a acuerdos, como es natural, y por supuesto que esa parte pues, le corresponderá desde el punto de vista de asumir la responsabilidad de la presidencia, pero creo que hubo mucha apertura para escuchar distintas propuestas y intentar llegar siempre a acuerdos. Este punto me parece muy importante porque me lleva a preguntarte, Gaby, ¿quiénes estaban en las mesas? No los nombres y apellidos, pero es decir, ¿cuáles eran los sectores, si se vale decirlo así, o los ámbitos de la vida social y tal, que participaron aportando ideas y discutiendo los temas de justicia? Buenos días, Pedro. Buenos días, Hugo. Para mí es un honor estar con ustedes y en esta ocasión, en esas mesas, los que intervenimos fueron parte del sector social, organizaciones, en el caso mía, fueron las Barra Mexicana Colegio de Abogados o la NADE, participó la CEP,
participó el colegio, la Consejería Jurídica De Presidencia. de Que fue quien un poco convocó y articuló los... Sobre todo en este caso, yo creo que debo hacer un reconocimiento a Carlos, porque fue el que direccionó todas estas posiciones que al menos en la mesa que yo participé, habían posiciones muy encontradas y al final del día, al ser tan diversa el componente de las mesas, pudimos generar vasos comunicantes y a su vez estos vasos comunicantes generaron, como dijo Hugo Concha, pensamiento colectivo. Un pensamiento colectivo que al final del día siempre estaba presente la institución, ¿no? SEP, el gobierno federal, también estaba Secretaría de Hacienda, era importante que estuviera Secretaría. Pues claro, porque todos estos temas tienen implicaciones económicas, sin duda. Claro, sector privado, ¿no? Como era el caso que te comentaba, estas organizaciones de abogados colegiadas y que están reconocidas y dadas de altas en la SEP, y por supuesto la academia. Okay. Entonces teníamos una composición, digamos, de todos los sectores que podían estar involucrados, interesados, al menos en tu mesa. Claro. Muy interesante que Secretaría de Educación Pública, porque creo que estaban ustedes trabajando el tema de educación y formación jurídica, ¿no? Que pues ahí la Secretaría tenía sin duda algo que decir. Hacienda, pues porque como digo, estas cosas cuestan. Y este trabajo de articulación de la Consejería Jurídica de Presidencia de la República, que fue a quien, si mal no recuerdo, el presidente Peña Nieto le encargó, digamos, llevar a cabo esta articulación junto con el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y aquí, Hugo, te quiero hacer una pregunta. ¿Había en las mesas, en estas mesas diversas y plurales, por parte del gobierno federal y de sus representantes, apertura en verdad a recibir propuestas y a procesar, digamos, decisiones que no necesariamente estuvieran alineadas con sus intereses originales? Yo creo que sí, yo creo que hay que reconocerle a la Consejería Jurídica el ejercicio desde ese particular punto de vista que tú te estás refiriendo. Hubo una moderación muy activa, muy buena y muy abierta por parte de la persona que es un alto funcionario en la consejería, y la verdad se lo reconocemos todos, en donde verdaderamente escuchaba las posiciones, las planteaba, no voy a decir las sometía a votación, pero casi, les parece, no les parece, y si esto a lo mejor le hacemos esto otro, ¿no? A final del día, yo creo que cuando las necesidades o las demandas son tan claras, tan evidentes, no es tan difícil llegar a acuerdos. A lo mejor cuando hay cosas ya que se han discutido mucho, que han sido muy debatidas, y hubo también de esos, pues no es tan fácil acercar a las posiciones. Pero en este caso hacen falta tantas herramientas, tantos cambios. Al final del día, creo que desde esta perspectiva de justicia, pues yo creo que hace falta una enorme coordinación, hace falta una visión panorámica, ¿no? Que verdaderamente prevea las necesidades de la ciudadanía. Y con esa óptica, pues no era tan difícil llegar a acuerdos comunes. Yo creo que es importante marcarlo también así. Hubo grandes disensos, ¿no? En temas... Valdría la pena ver, me ayudan a ver algunos, porque de los consensos hablaremos, le dedicamos el segundo bloque para ver cuáles fueron los temas, etcétera, pero me interesa también ver qué no avanzó, en dónde hubieron disensos fuertes, cuáles son los temas en los cuales, a pesar del diagnóstico compartido, no se logró encontrar una solución común. Mira, te comento, Jurídicas tiene una visión muy clara respecto a la colegiación. Colegiación de abogados. De abogados. Y eso lo hemos discutido desde siempre hacia abierto. Y desde un principio, porque me tocó participar en la primera sesión, pues Jurídicas llegamos con esa posición como muy definida, porque a partir de ahí comprendimos que necesitábamos negociar, porque si nos bajábamos hasta lo que más podíamos negociar, pues entonces no íbamos a lograr nada. Entonces, a partir de esta posición de una colegiación obligatoria, o sea, la postura fue siempre, y de los colegios también, me imagino. Y de los colegios también fue así. Sin embargo, fue una mesa donde habían posturas pues muy encontradas, porque precisamente Secretaría de Educación Pública no estaba por la labor de la colegiación obligatoria, sino por la certificación. Y poco a poco, porque se generó un problemario, y eso fue lo que me gustó en la metodología de las mesas, que en efecto, primero se hizo un diagnóstico, se aportaron datos importantes que incluso información sólida que tú nos compartiste en su momento, Pedro, sobre esta de las encuestas de los mexicanos vistos por nosotros mismos, y a partir de eso se empezó a formar este problemario. Y sí había momentos
pues muy contrastantes en posturas. Sin embargo, Carlos, bueno, esta persona que... Carlos Quintero, supo llevar muy bien la batuta, porque pudo mediar y consensuar y llegar a un acuerdo. He de comentar que yo fui suplente en mi mesa y quien realmente llevaba, pues ahí era el titular, era Óscar Cruz Barney, claro. Pero de alguna manera hicimos muy buen equipo. Que es colaborador de Observatorio y gran defensor en este foro cada que viene de la colegiación obligatoria. Claro, y te puedo decir que llegamos a un gran consenso. O sea, el consenso fue certificación, colegiación no obligatoria, sin embargo vamos sentando estas dos posturas. O sea, se fue avanzando en ese tema, aunque todavía en esa materia no hay iniciativa concreta, ¿verdad? No hay iniciativa, okay. Pero es importante cuál es la visión. Claro, porque que se acercaron posiciones. Porque es es un tema que polariza. Claro. Entonces, el acercar estas posiciones y ver toda la problemática y las posibles soluciones, creo que es lo mejor. Es una ganancia, claro. Cuando menos ya hay un diagnóstico común y una mesa de diálogo compartido. Hugo, ejemplos de disensos y de consenso. Me parece importante. Con esta perspectiva general de lo que ocurre con la justicia, ¿no? Con la relación ciudadano-gobierno y la manera en que ésta se lleva a cabo, había la idea, y el propio diagnóstico inicial elaborado por el CIDE así lo planteaba, en México hace falta el equivalente a una Secretaría de Justicia, a una dependencia del más alto nivel burocrático en la Administración Pública Federal, que contemple los mecanismos para que las distintas entidades, los distintos órganos jurisdiccionales de todo el país, al ser un Estado federal, pues hay 32 poderes judiciales, bueno, más el federal, por eso decía 33, hay tribunales administrativos, hay una enorme variedad de entidades que imparten justicia, más las que te digo imparten sin que así se llame. Y no hay, sin embargo, ni siquiera la información básica de cómo se lleva a cabo esta labor, dónde están las debilidades, dónde está fallando, qué cosas son lecciones importantes a aprender para que se repitan en otros lugares, cuál es, digamos, el estatus de nuestra regulación y de nuestras leyes a nivel estatal y a nivel municipal. Ni siquiera la información existe. Entonces, una entidad de este tipo es importante para que tenga la información y la pueda poner a disposición de quien la requiera, para que coordine las distintas acciones, para que vayamos todos en la misma dirección, ¿no? En ese sentido, pues no hubo un consenso para que se genere. La Secretaría de Hacienda estaba muy preocupada con el tema, ¿cómo que otra entidad? ¿No? Y entonces, a final del día, pues se llegó a la conclusión como una recomendación de que, llegadas las circunstancias, es importante. Y sin embargo, la propuesta del Ejecutivo final es otra, es fortalecer a los órganos ya existentes. De manera muy particular se fortalece a la entidad, un desconcentrado me parece que es la Comisión de Mejora Regulatoria, sí, para que se genere un sistema de mejora regulatoria en el país. Está bien, yo digo que es una buena medida, no es la medida que muchos creíamos que hay que adoptar, pero en esto de las leyes, pues a veces la mejor es la que se puede hacer, no tanto la que teóricamente a uno le gustaría que existiera, ¿no? Me parece muy bien. Ya tendremos tiempo en el segundo bloque de analizar algunos de los temas concretos en los que, digamos, el presidente decidió presentar iniciativas. Pero te quiero hacer una pregunta de nuevo, Gaby, que tiene que ver con el proceso y la etapa en la que estamos y tu valoración. Claro. Se realizó este ejercicio de diálogos por la justicia cotidiana, procesó como debe procesar la oficina del consejero jurídico de Humberto Castillejos con su equipo de trabajo una serie de documentos que el presidente de la República, bajo su responsabilidad y con los contenidos que al Ejecutivo le parecieron adecuados, llevó a cabo, tradujo en iniciativas. Entramos ahora al tramo legislativo. Es decir, esto está en manos ahora del Congreso de la Unión, tanto para las reformas constitucionales como para las reformas legales. Y mi pregunta es, Gaby, ¿tú crees que hay condiciones para que transiten por la vía legislativa estas iniciativas? Las principales iniciativas que presentó el presidente, claro que sí. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Yo sí, porque no son temas que en mi punto de vista sean delicados. Por ejemplo, en el caso de la colegiación o en la ley que no se ha presentado todavía, es un tema muy delicado y seguramente ahí va a haber mucha negociación. Ahí es más fácil que haya polarización. Exactamente, digamos. pero por ejemplo... Quizá por eso mismo esa iniciativa pues todavía no está en la mesa de los legisladores. Pero yo creo que, por ejemplo, en el tema del registro público o en los registros, el cambio de catastros, pues es un tema que prácticamente va a pasar. O sea, ¿tú crees que va a generar consenso? Sí, en eso sí. En el tema laboral, pues ahí yo creo que
es un Digo, tema... que ahora las iremos viendo, el tema laboral, ahora la analizaremos con detalle. Es bien ambiciosa la transformación y yo Claro. creo que positiva. Claro. Pero ahí crees que podría haber polémica. Podría haber polémica, pero en los demás, en los que son de justicia pues cotidiana como tal, mercantil, Familiar. de aproximación, todos estos temas que son más fáciles o sea, no hay un tema álgido en el que estén las posturas totalmente encontradas y que los partidos decidan. No pasar. No pasa. Hugo Concha, ¿tú qué piensas? Y además después de las elecciones del domingo Claro. pasado, es decir... Sí, es a una ver, pregunta complicada, un 7 de junio, ¿no? Exacto. claro. Y además la agenda electoral viene muy cargada. El año que entra otra vez hay 2 elecciones muy importantes, Y la del ya Estado de estamos México y en luego elecciones, ya ¿no? inicia el proceso electoral del 2018, que es un cambio presidencial. Y sin embargo, yo creo, Pedro, que varias de estas reformas son de tan clara necesidad, Ok. Igual que de Gaby. tan ¿crees? claro consenso, que muchas de ellas yo creo que van a pasar. Yo creo que las constitucionales ya están, entiendo que están en la fila de llegar al Congreso en cuanto inicie su periodo de sesiones. Yo creo que esas van a transitar. Y habiendo transitado las constitucionales, va a haber ya una presión de que el procedimiento ordinario legislativo se lleve a cabo. ¿Cuánto y qué tiempo? Yo creo que depende de la materia. Habrá algunas que se van a llevar mucho tiempo porque la creación de la ley no va a ser tan rápida. Yo creo que otra vez para la creación de la ley se va a requerir la concurrencia de múltiples sectores, de los sectores es particularmente los afectados o los que están siendo regulados, digamos, por esas leyes. Entonces yo creo que vamos a tener un largo proceso de reformas. Yo la verdad lo único que diría, a este gobierno, a esta administración, hay que reconocerle la iniciativa para llevar a cabo esto y también hay que acompañarla. Porque si de veras nos creemos lo de justicia cotidiana, es una justicia que nos afecta a todos y en este proceso legislativo tenemos ya que empezar a romper esta barrera de, pues que lo hagan y lo hagan rápido. No, tenemos que intervenir, tenemos que meternos, tenemos que presionar. En el granito de arena que nos toca, hacer un salón de clases, un artículo en el periódico, es un programa de televisión, donde nos toque actuar, escribiendo, diciendo, hay que participar y hay que entrarle, porque sí es una cosa que nos afecta y es de verdaderamente de todos. Pues me parece estupendo. Vamos a un corte y regresamos y le vamos explicando al auditorio algunos de estos cambios y cómo podrían traducirse, digamos, en transformaciones en nuestras relaciones, ahora sí que, de justicia o injusticia cotidiana. Ya regresamos. Quédese con nosotros. Esto es Observatorio y estamos hablando, como usted ha visto, de este paquete de reformas en materia de justicia cotidiana. Regresamos.